Bueno, un saludo muy especial, doctora Nieves Gómez Álvarez, muy bienvenida a este programa de A Hombros de Gigantes para hablar un poquito sobre uno de su más reciente libro, creo que es el más reciente hasta este momento, que es el de Dolores Franco, de Marías, Una vida desde la razón vital femenina. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Digamos, yo le he molestado mucho por chat, por Facebook, siempre le molesto mucho y por eso también agradezco mucho su paciencia y su disponibilidad como para generar estos espacios que seguramente serán un apoyo para las personas que se quieran introducir en la filosofía de Marías. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es mi último libro. El anterior ha sido Julián Marías, Metafísico de la Persona, que es una introducción a su pensamiento, sobre todo. Tenemos acá, digamos, de fondo a Soria, pero no he tenido la oportunidad de visitar Soria, pero es una ciudad muy significativa para Marías y para su esposa, ¿no? De hecho, tras la muerte de Dolores Franco, pues para Marías ya era muy difícil regresar a Soria, ¿no? Entiendo, ¿no? Que como que le Mm. costaba porque era un lugar que estaba muy asociado a su vida personal y su vida familiar con Lolita, ¿no? Con su esposa. Sí, efectivamente, fue una ciudad en la que pasaron muchos veranos y les gustaba muchísimo porque es una ciudad que tiene muchísimas resonancias literarias. Algunos de sus espacios han servido como escenario para las leyendas de Becker y también está, digamos, imbuida de lenguaje poético. Y por otra parte es una ciudad bastante pequeña, pero es una ciudad con un entorno natural bastante fascinante. Está muy cuidada y esto a Julián Marías y a su esposa les llamaba mucho la atención. Era una ciudad en la que ellos pensaban que por una parte era fácil para sus hijos pequeños tener un contacto directo con la naturaleza y por otra parte era una ciudad en la que también había cierta actividad literaria y cultural. Entonces a ellos les gustaba mucho pasar allí el verano porque podían, digamos, combinar las dos facetas, ¿no? El contacto con la naturaleza y por otra parte, pues el contacto con las personas que digamos, tenían una vida cultural más viva. Y luego, por otra parte, en cierta manera también está ligado a ellos un acontecimiento musical, los otoños musicales en Soria que llevó a cabo uno de los familiares de Dolores Franco. Entonces, sí, para ellos fue una ciudad ciertamente muy especial y esto explica que cuando falleciese su mujer fuera dificilísimo para Marías volver allí porque es una ciudad que para él estaba llena de recuerdos. Claro que sí. Hablemos un poquito, digamos, de este libro sobre Dolores Franco. ¿Cómo llega usted a interesarse, a decidirse a escribir un libro sobre un personaje a primera vista, digamos, poco biografiable? Es decir, porque, digamos, la vida de Dolores Franco ha estado un poquito a la sombra en el sentido de que ha estado más en la dinámica familiar de ser esposa, de ser madre, y quizá, digamos, esa faceta intelectual no era tan conocida, ¿no? Y parecía, a primera vista parecía que no había mucho material, pensaría yo, pero me corrige, para escribir, digamos, un libro sobre ella, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Yo hice mi tesis doctoral sobre el tema de la mujer en Julián Marías y evidentemente cuando una se dedica a profundizar en esa cuestión, leyendo, por ejemplo, su obra Una vida presente, inmediatamente salta a la vista la importancia que él le dio siempre a su mujer. Él dijo que era la mujer más importante de toda su vida. Y bueno, cuando se va profundizando un poco en esta obra, en Una vida presente, que son las memorias de Julián Marías, y en otras obras también, por ejemplo, La mujer en el siglo XX, La mujer y su sombra, las obras que él dedica a la persona, la obra que dedica a la felicidad, la obra que dedica a la ilusión. Digamos como que en todas estas obras siempre está como trasfondo en la experiencia que él ha tenido con su mujer. O sea, digamos, no se puede entender la experiencia que él ha tenido de la ilusión o de la felicidad si no se entiende la relación que ha tenido con su mujer, ¿no? Entonces, ya en el tiempo, cuando estaba elaborando la tesis doctoral, yo pensé que sería interesante publicar algo sobre ella, más que nada porque, bueno, lo que había pues eran referencias un poco indirectas, ¿no? Pero que sí que se merecería un tratamiento directo, en primer lugar porque ella había sido alumna de Ortega y Gasset. Ella había participado en ese gran proyecto que tenía Ortega de crear una alta cultura española y de, digamos, interesar a la mujer española por la filosofía. Ella había sido una,
digamos, protagonista de esa historia, en la cual Ortega y Gasset veía que era muy interesante que la mujer española se interesara por la filosofía, eso en primer lugar. Luego, por supuesto, ella había sido la persona que había acompañado a Julián Marías durante largos años, había entendido la filosofía que le estaba haciendo. Entonces esto, pues también me pareció que era de destacar, ¿no? Realmente ella era una mujer que, sin la cual no hubiera sido posible la obra de Julián Marías. Él lo ha dicho así directamente. Y luego, por otra parte, ella también era escritora. Ella escribió un libro que se llama España como preocupación, que es un recorrido fascinante de escritores desde Cervantes hasta Ortega y Gasset. Y entonces lo que ella hace en este libro es mostrar cómo en todos esos escritores va apareciendo el tema de España. O sea, primariamente, su idea es que primariamente el tema de España no aparece tanto en los políticos o en la gente, digamos, que se ocupa de los asuntos públicos, curiosamente, sino que aparecen los escritores. Entonces ella va haciendo un recorrido antológico de muchísimos escritores desde, pues eso, prácticamente desde Cervantes hasta Ortega y Gasset, ¿no? Y nos va mostrando con sus textos cómo aparece ese gran tema. En algunos aparece con nostalgia, en otros aparece con entusiasmo, en otros aparece como, no sé, un tema que hay que reformar. Y digamos, todas estas resonancias del tema de España, pues están muy bien recogidas, muy bien tratadas en su obra. No solamente se dedica a recoger los textos de otros autores, sino que en las introducciones que hace a cada uno de ellos y a cada época, realmente uno puede ver que ella fue una discípula de Ortega y Gasset, por el estilo que tiene, por las metáforas que utiliza, por la claridad de su lenguaje. María siempre habló de esta claridad de la mente de su mujer, ¿no? De cómo le había aportado ver la realidad desde otro punto de vista, porque pues consideraba que su mujer era una persona enormemente inteligente, ¿no? No solamente para sacar buenas notas, que efectivamente era el caso, sino porque tenía una enorme inteligencia vital, ¿no? Y entonces a mí me parecía también interesante hacer una obra en la que se mostrase esto, cómo ella había sido receptora de toda esa gran tradición española tan moderna, pero tan innovadora, y a la vez ella había sido también escritora, traductora. Ella, por ejemplo, tradujo las cartas de Napoleón, en la cual realmente uno puede ver un personaje bien distinto a su función pública. Digamos como que uno ve pues su faceta sentimental, su, digamos, los sentimientos tornasolados que tenía, ¿no? Hacia Josefina. Y esto nos lo ha mostrado pues, Dolores Franco también, en una traducción muy bien hecha. Ya tenía un estilo en español muy cristalino, muy cuidado, porque también manejaba muy bien la lengua francesa. Ella había estudiado en el Colegio de San Luis de los Franceses desde pequeña y realmente en su uso literario del español también se refleja este conocimiento de la lengua francesa. Entonces, bueno, estas eran un poco las razones que avalaban que efectivamente se merecía una obra, ¿no? Y bueno, uno puede pensar, es que una mujer no se merece que escriban sobre ella si no ha hecho algo importante, pero justamente en su vida a mí me parecía que era importante destacar que habiendo podido dedicarse a una carrera académica, por ejemplo, sus compañeras de la facultad, como he puesto algunos nombres en el libro, realmente lo hicieron y son figuras reconocidas, ¿no? En las letras canarias, en las letras asturianas. Y sin embargo, a mí me parecía valioso mostrar que ella decidió dedicarse a la familia. Para ella era algo realmente importante. Marías dijo en alguna ocasión, dejó escrito en el libro de Una vida presente, que él se dedicaba a hacer libros, pero su mujer se dedicaba a hacer personas y que a él eso le parecía enormemente importante. Entonces, a mí me pareció que si ese era el punto de vista que los dos habían tenido durante su vida, merecía la pena destacarse que Dolores Franco había hecho esa enorme decisión en su vida, ¿no? Y qué personas, ¿no? Porque, digamos, los hijos de Marías, muchos de ellos, por no decir todos, han sido protagonistas de la vida cultural en algún aspecto, en literatura, Javier Marías, en música, ¿verdad? Digamos, también ahí se ve, digamos, una gran calidad humana y académica en su descendencia, ¿no? Sí, efectivamente uno se pregunta, bueno, ¿por qué son personas que despuntan tanto en sus áreas? Bueno, pues efectivamente es que fueron sus padres quienes desde pequeños le fueron introduciendo, ¿no? En amar Toledo, en amar el Greco, en amar el cine, en amar la historia, en amar las letras. Digamos como que el hecho de que los cuatro hayan sido personas bastante triunfadoras en sus ámbitos, creo que no es extraño al hecho de que Dolores Franco era una mujer de tantísima calidad humana y también intelectual, ¿no?
Bueno, podríamos hacer, doctora Nieves, una reseña, una breve reseña aquí para las personas que nos escuchan, que nos ven de Dolores Franco. Ya nos ha hablado de ella como discípula de Ortega, nos ha hablado de España como preocupación, pero no sé si podríamos hacer como una mirada así como de conjunto, Ujú. sintética. Bueno, ella nace en Madrid, unos meses antes de Julián Marías, es decir, ella era mayor que Julián Marías. Su padre es español y su madre es de ascendencia cubana. Se había venido a España pues, después de la guerra de Cuba, ¿no? Ella va a ser la mayor de una familia numerosísima, es decir, que realmente cuando ella fue creciendo, no solamente fue creciendo ella en conocimiento, en, digamos, en sacar buenas notas, sino que durante toda su vida estuvo rodeada siempre de muchos niños, de niños pequeños. Y esto lo destacaban también las personas que la conocieron, ¿no? Que de alguna manera uno tenía el recuerdo de Dolores Franco como esa persona que siempre estaba cuidando de un niño, o sea, que siempre tenía un niño encima suya y un libro, bien porque estaba enseñando a leer al niño o bien porque estaba estudiando ella. Creo que es una imagen bastante bonita, ¿no? Una persona que tiene una inteligencia, eh, digamos, tan dual que puede hacer las dos cosas, dedicarse a los libros, dedicarse a las personas, ¿no? Cuando es muy pequeña, sus padres la llevan a un colegio que se llama San Luis de los Franceses, como antes comenté, y ya desde muy joven se nota, digamos, su pasión por las letras. Ella siempre va a tener un gran amor hacia la literatura. Saca muy buenas notas durante todos sus años en San Luis de los Franceses y a pesar de que es hija de un científico, digamos, una persona que se dedica a la medicina, en concreto a la radiología, su padre tenía el estudio de radiología en la misma Puerta del Sol, pues ella se va a decantar por las letras, le gusta muchísimo más la literatura, ¿no? Son los años en los que, digamos, está floreciendo la cultura española, una filosofía nueva, una metafísica nueva que está desarrollando Ortega y Gasset en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, que estaba muy cerca, de hecho, de donde ella vivía. Y bueno, cuando llega el momento de decidir qué es lo que quiere estudiar, pues ella se decanta por esta Facultad de Filosofía y Letras con el pensamiento de que años adelante pues, se querría dedicar a, digamos, a la literatura española, ¿no? Que le parecía fascinante. Tampoco hay que olvidar que en estos años, pues digamos, hay un bullicioso ambiente también literario, en Madrid en concreto, ¿no? Y gracias a la revista de Occidente, que apadrina Ortega y Gasset, muchos de ellos se están dando a conocer. O sea que no es extraño que una mujer que, digamos, tenía éxito ya en sus estudios, decidiese dedicarse a esto, porque era un ámbito muy interesante en estos años en España. Cuando entra en la facultad son los años mejores, es cuando Ortega y Gasset ya lleva un cierto tiempo allí, es catedrático de metafísica y a su alrededor hay una serie de profesores que se están dedicando a hacer una filosofía nueva. En español, digamos, se había hecho teología, se había hecho literatura, pero, digamos, faltaba ese gran ensayo que era hacer filosofía, hacer pensamiento estricto. Y Dolores Franco y Julián Marías participan de este momento brillante de la Facultad de Filosofía y Letras cuando esto se está haciendo realidad. Sus profesores van a ser el mismo Ortega y Gasset, va a ser Javier Zubí, va a ser García Morente, que también era el decano de la facultad. Es decir, realmente van a participar directamente de esta creación de una alta cultura española, ¿no? Marías ha comentado también en sus memorias que los años de la facultad fueron especialmente brillantes por el hecho de que no solamente iban los alumnos y las alumnas a aprender allí, sino que realmente esa facultad era una auténtica escuela de educación sentimental. Lo llamativo de ese pequeño entorno era que encontraban muy buenos amigos y amigas, que digamos hacían amigos y amigas para toda la vida, ¿no? Con lo cual, pues Dolores Franco también va a participar de estos años. Su idea era, como digo, dedicarse a la literatura española, pero en determinado momento ellos tenían que hacer un examen intermedio. Para hacer este examen intermedio tenía que examinarse de filosofía y era un poco difícil en esos años porque no tenían un manual directamente, tenían un montón de libros de filósofos directamente y digamos tenían que luchar un poco con los libros. Entonces, cuando estaban cursando ese año, al final del cual tendrían que hacer este examen intermedio, ella y un grupo de amigas pues se dieron cuenta de que iban a necesitar un poco de ayuda para orientarse en esa inmensa selva filosófica, ¿no? Y le pidieron ayuda directamente a Julián Marías.
él aceptó, digamos, ser el profesor de sus compañeras más que nada porque tenía ya muchísimas lecturas en filosofía. Él tenía una biblioteca bastante aceptable ya en su casa de libros en francés, en alemán, en otras lenguas y realmente aceptó, pues, digamos, ser el profesor de sus compañeras, ¿no? Las preparó, ellas hicieron el examen y sacaron unos resultados extraordinarios. Sus profesores se quedaron apabullados del conocimiento filosófico que estas muchachas ya tenían, ¿no? Les preguntaron que cómo habían conseguido, digamos, tener ese conocimiento tan profundo y, bueno, pues revelaron que efectivamente su compañero Julián Marías les había preparado para ese examen. Cuento esto porque esta experiencia será muy interesante, dado que Dolores Franco tomó unos apuntes bastante buenos de esas clases. Años adelante, cuando, digamos, sucede la Guerra Civil en España, que como sabemos termina con todos estos años brillantes y con todo este futuro espléndido que se le abría a la filosofía española, pues digamos, muchos de esos profesores se tienen que ir de España, ya se quedan definitivamente en otros países, por ejemplo en Norteamérica, en Hispanoamérica también. Y en cierto sentido, Julián Marías pues, va a vivir unos años muy difíciles, ¿no? Él, digamos, está en el bando republicano, aunque nunca va a luchar directamente en la trinchera, sino que se va a dedicar a labores de traducción, también a labores de radiofónicas, porque tenía problemas en la vista. Y pues cuando finaliza la Guerra Civil, por la denuncia envidiosa de un amigo, le encarcelan. Se pasa allí unos cuantos meses y gracias a la tarea, digamos, al empeño de Dolores Franco, consigue que le liberen y, digamos, empieza una época nueva para él, pero una época dificilísima. Lo que se le abre por delante es, pues, no poderse dedicar directamente a la filosofía, porque todos los discípulos de Ortega estaban muy mal vistos en ámbitos oficiales, en ámbitos académicos, y en cierta manera él veía que su vocación era dedicarse a la filosofía, no podía dedicarse a otra cosa, no se hubiera visto no se hubiera visto a sí mismo haciendo otra cosa en la vida, ¿no? Bueno, pues en este momento también Dolores Franco va a ser decisiva en la vida de Julián Marías, porque le va a ofrecer la posibilidad de escribir un manual, que es el que ella hubiera necesitado cuando se estaba introduciendo en la filosofía, ¿no? De manera que le presentó de nuevo esos apuntes que ya había tomado en su día y pues Julián Marías los aceptó encantado porque realmente eran unos apuntes muy buenos y efectivamente esos apuntes fueron la base de lo que hoy conocemos como el libro de Historia de la Filosofía, que es un libro que tiene muchísimas ediciones, tanto en español como en inglés y en portugués, y es una obra que se sigue utilizando hoy día para introducirse en la filosofía. Si uno va, por ejemplo, a Amazon y lee los comentarios de las personas que lo han leído en varios idiomas, pues la gente sigue diciendo que es un excelente manual para introducirse. Más aún cuando otros manuales, digamos, como que ignoran la aportación española a la filosofía. Pero este manual tiene muy en cuenta, al final del libro, que esa larguísima historia de la filosofía de 25 siglos, pues en cierta manera culmina en toda la aportación española a la filosofía. Entonces, es un libro fascinante, sobre todo por eso, porque, digamos, es una mirada hacia atrás, hacia todo el legado clásico, es una mirada también hacia todo el pensamiento medieval y moderno, pero sobre todo es una mirada que da a entender que la filosofía española contemporánea conecta con todo eso, que en cierta manera está dialogando con toda esa tradición anterior, ¿no? O sea que a Dolores Franco también le debemos ese excepcional libro de la historia de la filosofía. Después, digamos, va a empezar una época entusiasmante, pero muy difícil para los dos, porque pues efectivamente después de mucho tiempo deciden que se van a casar. Dolores Franco siempre había dicho que ella no quería casarse porque había visto la experiencia de sus padres. Su padre era muy buen hombre, pero tenía muy mal humor. Era una persona muy irritable y ella de alguna manera no quería verse en la misma situación que su madre, ¿no? Le encantaban los niños, como ya he comentado, pero no quería verse en la misma situación que su madre y en cierto sentido le encantaba la literatura. Lo que ella veía de sí misma es que se quería dedicar a enseñar literatura española, ¿no? Bueno, pues Julián Marías estuvo insistiendo durante mucho tiempo porque en determinado momento en la Guerra Civil se dio cuenta de que Dolores Franco era el amor de su vida y estuvo insistiendo durante años para que de alguna manera ella accediera a casarse con él, ¿no? Esto sucedió a lo largo, después de mucho tiempo y efectivamente ellos se casaron en una ceremonia privadísima, en una ceremonia también bastante peculiar porque fue celebrada por su antiguo decano de la Facultad de Filosofía y Letras, García Morente. Y bueno,
Fue una ceremonia, como ellos dijeron, sin usos burgueses, porque no les gustaba aparentar, eran unas personas muy auténticas, muy directas. Y entonces, pues, a partir de entonces va a empezar su vida en común. Marías dice en sus memorias que lo compartían todo, ¿no? Estaban juntos 24 horas al día y, digamos, era como una vida en común. Compartían absolutamente todo. Marías dijo en sus memorias que él y su mujer llegaron a tener una intimidad corporal que era consecuencia de su intimidad personal. Es decir, que antes habían sido muy amigos durante largos años, digamos, habían contemplado como personas completamente y que eso fue la clave del éxito de su matrimonio y que ellos entendían que muchas personas estaban lejanas a esa enorme experiencia de haber compartido absolutamente todo con otra persona, pero que era la clave, digamos, el haberse visto antes como amigos, como personas completas, era la clave para su éxito en el matrimonio. Y bueno, a partir de este momento, pues Dolores Franco va a compartir, digamos, también la carrera y la pasión filosófica de su marido. Ella va a ser testigo en primera persona de todo lo que él va escribiendo. María se ha dicho bien otra vez que escribía realmente para su mujer, es decir, que escribía para leérselo a su mujer. Y si a ella no le parecía que estaba bien explicado todo lo que se decía ahí, pues él hacía otro intento y explicaba las cosas de otra manera, ¿no? Ella también trabajó en estos primeros años en los libros que he ido comentando antes, en sus traducciones, en el libro de España como preocupación, que fue un proyecto al que le animó mucho su antiguo profesor también, Pedro Salinas, el poeta Pedro Salinas, y que realmente fue un libro muy elogiado por grandes escritores españoles, como por ejemplo Azorín o por ejemplo también Gregorio Marañón, ¿no? Les parece un libro fascinante en el que se revelaba pues esa inteligencia femenina, ¿no? Llegó el primer hijo, que se llamó por deseo expreso de Dolores Franco Julián o Julianín, que fue el hijo, como ellos dijeron, que siempre habían soñado, un niño inteligente, cariñoso, muy, muy despierto y realmente pues parecía como que era una familia completamente feliz, ¿no? Esta felicidad pues se va a quebrar cuando el niño se muere, unos cuantos años más tarde, realmente no se sabe muy bien por qué, parece que fue meningitis y a partir de este momento, lo cierto es que Dolores Franco va a cambiar bastante porque, en cierto sentido, puede que pensase que quizá no había hecho lo suficiente como para, no sé, atender al niño. Y entonces se acongojó mucho. Y a partir de este momento fue como que se va a volcar especialmente con los otros 4 niños. Entonces, creo que su decisión hay que entenderla desde esta perspectiva, ¿no? Se va a dedicar muchísimo a los hijos, como digo, en cierta manera su carrera intelectual y académica se va a quedar en un segundo plano. Creo que también hay que tener en cuenta las circunstancias españolas de ese momento. Quizá, digamos, si no hubiera habido guerra civil, si la Facultad de Filosofía y Letras hubiera seguido, pues digamos, el curso que prometía, si todos los catedráticos que habían sido sus profesores y sus maestros hubieran seguido allí, no lo sé, no lo sabemos. Quizás sus decisiones hubieran sido un poco diferentes, pero en el contexto español que había en ese momento y con su experiencia personal de haber perdido a su primer hijo, al que querían tantísimo, pues en cierta manera creo que podemos entender un poco esta decisión suya, ¿no? Según fueron creciendo los hijos, pues ella, digamos que fue también por deseo expreso de su marido dedicándose otra vez a las clases, ¿no? Por ejemplo, Marías cuenta en sus memorias que ella ayudó a elaborar la tesis doctoral que una profesora norteamericana hizo sobre Pedro Salinas. Ella no hizo una tesis doctoral directamente, aunque hubiera sido muy capaz de ello, pero sí que ayudó en las labores de dirección a una tesis doctoral como esta, que se publicó pues, unos años más tarde y que luego se tradujo al español. Es decir, que sus memorias, sus recuerdos, la experiencia de las clases de Pedro Salinas le sirvieron muchísimo a esta profesora, ¿no? Y bueno, luego también Marías cuenta que ella retomó su experiencia como profesora, que le encantaba, era una de sus pasiones en la vida, enseñar. Y, por ejemplo, ellos en los veranos de Soria y también en ciertos cursos que realizaban en su casa, porque Julián Marías fue profesor en España, en ciertos ámbitos, digamos, bastante modestos, académicos, muy pequeños, pero fue sobre todo profesor en Estados Unidos, en ciertos colleges americanos. Y gracias a esta experiencia que tuvo Julián Marías, pues venían grupos de americanas a España para aprender aquí la lengua y la literatura española. Y Dolores Franco también participó en, digamos, impartir algunos cursos sobre literatura española a estos muchachos que venían a España, ¿no? O
sea que según fueron creciendo los hijos, pues ella ya se fue dedicando otra vez a lo que más le gustaba, que eran, pues, que le gustaba, que era, digamos, transmitir su pasión por la literatura española, ¿no? Y bueno, en determinado momento hay, digamos, unas luces esperanzadoras para la cultura española, cuando a Julián Marías, pues, por ejemplo, le nombran miembro de la Real Academia Española, cuestión de la que Dolores Franco se alegró muchísimo. En algún otro momento, pues, le dieron, digamos, algún otro reconocimiento. Y un momento bastante notable también en la vida de ambos fue, pues, cuando se vio que en la cultura española se iba a volver a la democracia. Es decir, que había una posibilidad de, digamos, votar la democracia otra vez, ¿no? Ellos participaron juntos en este gran momento, y para Marías efectivamente fue un momento bastante esperanzador, ¿no? Que solamente se va a ver turbado por el hecho de que se empezaron a revelar en ese momento los dolores cada vez más frecuentes de su mujer. Ya había padecido del estómago durante toda su vida y fue en estos momentos cuando, digamos, socialmente se estaba abriendo una gran esperanza para España, cuando personalmente para Marías empezaron unos sufrimientos enormes, ¿no? Se le hicieron una serie de pruebas y efectivamente se vio que tenía, pues, problemas en el colon, ¿no? Por cierto, igual que Ortega y Gasset, que murió de una enfermedad de colon. Su padre, que era médico, pues también la examinó, otros hermanos suyos, y pues efectivamente se dieron cuenta de que la cosa era más grave de lo que en principio parecía, ¿no? Y entonces pues la operaron y a partir de este momento va a empezar pues un calvario para Julián Marías, porque él quiso sobrellevar él solo la enfermedad de su mujer. Él no quiso que a ella le llegasen directamente las noticias, ¿no? Luego, claro, podemos entender que ella era una mujer muy inteligente y que probablemente sabía pues hasta qué punto su enfermedad estaba bastante avanzada, ¿no? Pero también en esos escasos meses, según ha contado Marías en sus memorias, pues efectivamente podemos ver la calidad de los dos, ¿no? Dolores Franco probablemente se estaba dando cuenta de que le quedaba muy poco tiempo de vida y Julián Marías se estaba dando cuenta también de que estaba perdiendo a su mujer, ¿no? En el relato que él nos hace de esos últimos meses, cuando él estaba, digamos, a la cabecera de su mujer todo el tiempo, pues realmente podemos ver hasta qué punto ellos tenían una relación de una enorme calidad. O sea, es que realmente no podían entender la vida sin el otro, ¿no? Finalmente Dolores Franco muere en la noche en Nochebuena, el día 24 de diciembre de 1977. Y a partir de ese momento, pues María se va a quedar devastado. Él realmente pensaba que le quedaba muy poco tiempo de vida también, como pasa a veces, ¿no? Que matrimonios que están muy unidos y en el cual muere uno de los dos, pues el otro realmente dura bastante poco. Él pensaba que le iba a pasar esto, que en cierta manera estaba tan unido a su mujer que no iba a durar demasiado. Y sin embargo, pues como sabemos, él vivió todavía muchos años. Al principio, lo único que le hizo racional fue que se presentó un anteproyecto de Constitución española, en el cual el rey le había pedido participar directamente como senador, y él se dio cuenta de que ese anteproyecto era una calamidad. No podía uno dejarlo pasar, porque si eso llegaba a redactarse tal y como estaba, pues sería peligroso para la convivencia de los españoles, ¿no? Y entonces es heroico pensarlo, ¿no? Que él en cierta manera reaccionó porque pensaba que se lo debía a su mujer, porque a su mujer no le gustaría verle tan devastado y en cierta manera apático respecto a la situación social que se estaba moviendo en ese momento en España. Entonces es bonito también recordar que efectivamente Dolores Franco muere en diciembre de 1977, pero que todo lo que ha hecho Marías después, en cierta manera lo ha hecho porque pensaba que se lo debía a su mujer, ¿no? También he intentado reflejar esto en mi libro, de tal manera que se vea que todo lo que ha escrito Marías en la década de los 80 y en la década de los 90, hasta el año 2005, que es el año en el que él muere, pues efectivamente todo eso él lo ha hecho teniendo en cuenta a su mujer. Incluso las dedicatorias que hacen algunos de sus libros está su mujer de fondo. Entonces, en el libro yo he intentado reflejar esto, hasta qué punto uno no puede dejar de hablar de Dolores Franco en 1977, sino que en lo que ha ido haciendo su marido todos los años después, hasta que murió,
está también su huella. En cierta manera es curioso pensar que María siempre decía, ¿no?, que le rezaba directamente a Lolita. No rezaba por ella, sino que le rezaba a ella directamente porque tenía la convicción de que era una mujer excepcional, ¿no? Eh, María decía que de alguna manera la persona se define a partir de su proyecto y se puede decir que el proyecto de María era Lolita, ¿no? Incluso después de que ella muriera, seguía siendo su proyecto en el sentido de que él vivía esperando volver a encontrarla y volver a verla, ¿no? Así es. Sí, sí, él tenía, por una parte vivía lleno de dolor porque su vida ya no fue igual desde que no estaba ella, pero por otra parte, él siempre fue una persona creyente y pienso que la experiencia de tanto dolor, de un dolor tan profundo, le hizo crecer en la esperanza, ¿no? En pensar que efectivamente se iban a volver a encontrar, que no podría ofrecerle a su mujer un despojo el día que se volvieran a encontrar, sino que tenía que seguir escribiendo, tenía que seguir siendo él porque quería presentarle eso el día de mañana, cuando volvieran a encontrarse. Sí, y bueno, y hay el libro este libro de Retrato de un filósofo enamorado de Rafael Hidalgo, ¿no? Que explora esa Ujú. faceta de Marías precisamente en esa clave de enamorado, ¿no? De una persona enamorada. Doctora Nieves, el subtítulo, digamos, del libro es Una vida desde la razón vital femenina. ¿Podríamos comentar un poquito qué entendía Marías? Entiendo que el concepto es de Marías, quizá también lo era un poquito de Ortega, eh, que lo era bastante de Ortega, digamos, el concepto de razón vital, pero de razón vital femenina creo que es más específico de Marías. ¿Podríamos hablar un poquito de esto? ¿Qué es esto de la razón vital femenina? Un poquito todavía ahí en abstracto. Ujú. Es un tema efectivamente que tiene una raigambre orteguiana, porque él fue el primero que empezó a hablar de este tipo de razón, la razón vital. Para él la razón vital sería como la superación de una razón solo lógica o una razón, digamos, matemática o una razón científica. Para él ese tipo de razón es una razón muy importante, que efectivamente está en la base de lo que somos como cultura occidental, pero es una razón insuficiente porque es una razón parcial, que va hacia una parte de la realidad. Y desde el punto de vista de Ortega, sería necesario superar ese tipo de razón. Es decir, pasar de una razón que es parcial, esa razón matemática o esa razón lógica o científica, a una razón muchísimo más global, que es lo que él denomina razón vital. Es el tipo de razón que todos utilizamos para poder vivir. Como él, digamos, tiene la idea de que ser yo es ser un proyecto, es estar constantemente decidiendo quién quiero ser en el instante siguiente, ¿no? Pero para hacer eso necesitamos la razón. No lo podemos hacer de cualquier manera, sino que para ir decidiendo yo quién quiero ser, necesito tener en cuenta cómo es mi circunstancia, qué puedo elegir, hacia dónde me va a llevar lo que yo decida, cuáles van a ser las consecuencias de mis actos. Todo eso no se puede hacer de cualquier manera, sino que necesitamos utilizar la razón para eso. Incluso el científico, incluso el matemático o el lógico, en su vida cotidiana utilizan una forma de razón que es más amplia que la que ellos utilizan cuando hacen matemática o cuando hacen lógica. Bueno, pues esto es lo que denomina Ortega razón vital. El tema ya aparece en Meditaciones del Quijote, es decir, su primer libro filosófico, que es del año 1914. Bien, pues efectivamente, cuando Marías repiensa esta idea orteguiana, se da cuenta de lo siguiente. Resulta que la persona no es un ser, digamos, único. Es decir, que cuando nos encontramos personas, ese alguien que es un yo proyectivo y que está, digamos, decidiendo quién quieres en el momento siguiente, no es alguien neutro, no es alguien etéreo, sino que siempre se nos aparece siempre bajo la forma masculina o bajo la forma femenina. Y entonces él en su obra, especialmente en la antropología metafísica, va a desarrollar este tema. Va a empezar a hablar de la razón vital masculina y de la razón vital femenina. Es decir, sería la manera en la que el hombre ejerce ese tipo de razón vital o la mujer ejerce ese tipo de razón vital, teniendo en cuenta quién quiere llegar a ser en el momento siguiente, qué quiere hacer con sus decisiones, hacia dónde quiere ir con ellas, ¿no? ¿Cuál es el porqué y para qué de su vida? Entonces, en Marías encontramos un desarrollo de esta noción. También encontramos algún capítulo, por ejemplo, en La mujer en el siglo XX, en la que también habla de esta cuestión, ¿no? Que como curiosamente a lo largo de la historia de la filosofía se ha considerado que la mujer es irracional, ¿no? ¿Por qué se ha considerado esto? Él se toma el dato, digamos, puro. ¿Por qué el hombre ha considerado que la mujer es irracional, que es absurda? Bueno, pues porque quizá ha medido a la mujer con su forma de racionalidad, pero quizá no ha tenido en cuenta esto, que la forma de inteligencia de la mujer hay que medirla como razón vital femenina, es decir, teniendo en cuenta
hacia dónde quiere ir ella, qué es lo que quiere conseguir. Es decir, que quizá las cosas que ella quiere conseguir no son las mismas que las que el varón quiere conseguir. Entonces, con este concepto de razón vital femenina, en cierta manera es como que María se acomete la labor de entender que la mujer sí que tiene inteligencia, pero lo que pasa que es diferente a la del hombre, que su manera de calibrar la realidad, de tomar en cuenta los elementos de la circunstancia y de conexionarlos entre ellos y consigo misma, es diferente a cómo lo hace el varón. Entonces creo que es un concepto bastante fecundo, porque no solamente nos ayuda a entender ciertas posiciones del pasado, sino que también nos ayuda a entender esto, que mujeres como Dolores Franco, pues han sido plenamente mujeres, no por no haber tenido una carrera académica han sido menos mujeres, sino que en su vida ellas han hecho una decisión que es, a mí me parece importante dedicarme a la familia, dedicarme a hacer personas, y eso en cierta manera es una decisión desde la razón vital femenina, no las hace menos eso. Se han dedicado a hacer hijos y hubieran podido también escribir libros, pero desde su punto de vista era importante dedicarse a las personas. Entonces creo que el subtítulo refleja un poco esto, como en cierta manera ella, tanto cuando ha escrito libros, cuando ha sido traductora, cuando ha sido profesora, pero también cuando ha sido madre y cuando ha cuidado a todos sus niños o a sus hermanos, pues realmente estaba actuando desde la misma razón vital femenina, ¿no? En un momento y en el otro, pero en los dos estaba actuando desde la misma razón vital femenina. Corrígeme usted, doctora Nieves, creo que en algún momento Marías dice que en el momento en que se use en plenitud esta razón vital femenina, casi que se descubriría un nuevo continente de la realidad, ¿no? Porque nuestra sociedad, nuestra cultura estaba acostumbrada, digamos, a pensar un poquito con categorías masculinas, entonces se ve solamente como un aspecto, algunos aspectos de la realidad, pero si se ejercitara esa razón vital femenina, pues sería como un descubrimiento, un giro enorme. Pero al mismo tiempo, me pregunto yo, ¿esto no termina siendo un poquito como despectivo en el sentido de casi que se podría interpretar como, bueno, es que ¿será que las mujeres no han pensado durante la historia de la filosofía? Pues podría hacerse un poquito esa objeción. Uh-huh. Bien, el tema de razón vital femenina, como he dicho, tiene una raíz orteguiana, pero el hecho de que los dos hubieran estudiado en esa facultad que yo he descrito antes, en la que no solamente tenían profesores catedráticos brillantes que estaban haciendo un pensamiento nuevo, sino que además en ella los dos vivieron una enorme calidad sentimental. Estas palabras que he comentado antes son suyas directamente, ¿no? Ellos decían que aquello fue una auténtica escuela de educación sentimental. Bien, el tema de la razón vital femenina se gesta ahí. Es decir, Marías tuvo desde muy joven muy buena experiencia con las mujeres, en el sentido de tener muy buenas amigas, muy buenas compañeras de clase, muy buenas, digamos, personas que le acompañan en su trabajo. Entonces, en cierta manera, cuando él piensa sobre la razón vital femenina, lo que está intentando decir es, claro que la mujer ha pensado, lo que pasa que no de la misma manera que el varón. Entonces, quizá tiene que ser la cultura la que se vaya adecuando a tener los dos puntos de vista complementarios, porque así también el varón vería enriquecida su vida. O sea que, en cierta manera, cuando él habla de esa razón vital femenina, no está planteando solamente un tema teórico, sino que en el fondo está reflejando que él ya había tenido esa experiencia de la razón vital femenina desde su madre, que era una mujer sin muchos estudios, pero que tenía una enorme inteligencia vital también. Él dice de ella que conocía a las personas solamente con verlas. Eso también es una forma de inteligencia, digamos. No se puede cuantificar, quizá. No puede uno escribir quizá tratados grandes y gordos sobre ese arte, pero lo cierto es que revela una inteligencia bastante notable, ¿no? Y repito, como él había tenido muy buena experiencia en sus compañeras de clase, en las amigas que había tenido desde muy joven, realmente cuando él acuña este concepto de razón vital femenina, no está hablando de ello solo teóricamente, sino que está reflejando una vivencia real de muchas mujeres que ya él constataba que tenían este tipo de razón vital y que a él le había servido para aumentar su visión sobre la realidad, ¿no? Para hacerle ver facetas que a lo mejor a una inteligencia masculina le quedarían un poco ocultas. Y efectivamente, en uno de sus libros dice esto, que quizá harían falta unos cuantos años todavía para el desarrollo de una razón vital femenina plena, pero que en el momento en el que esto fuese verdad, sería un gran enriquecimiento vital para todos, para los hombres y para las mujeres, porque en cierta manera se contaría con una visión de la realidad mucho más completa.
Luego, en un escrito, que era el prólogo que él escribió para una de las ediciones al libro de su mujer, España como preocupación, él escribió literalmente eso, que su mujer le había ofrecido la posibilidad de ver la cara oculta de la luna. Es decir, con esta metáfora lo que le está diciendo es que a él como varón se le podrían reflejar, pues, no sé, ciertas estructuras de la realidad, pero que justamente por ser su mirada masculina le quedaban ocultas otras facetas de esa misma realidad y que el contar con la inteligencia de su mujer durante tantos años en su vida fue para él una revelación, porque en cierta manera a él le sirvió para descubrir todo eso que por sí mismo no hubiera conocido. Entonces él aplica esta experiencia que él tuvo de manera personal a qué pasaría si en la cultura pasara esto. Es decir, si las mujeres entendiéramos que también nosotras nos enriquecemos cuando participamos de la inteligencia masculina y qué pasaría si los hombres tuvieran un interés en las mujeres mucho más amplio del que él habitualmente dice que es, ¿no? Que sería una inteligencia realmente personal, ¿no? Una manera de ver a la mujer como persona y realmente eso les ampliaría mucho a los varones su visión de la realidad. Entonces él dice que la cultura efectivamente experimentaría una intensificación como nunca se había conocido hasta ahora. Y sin embargo, también, digamos, hay una cierta crítica a que algunas mujeres reproducen ciertos esquemas masculinos, ¿no? Esa manera de acercarse a la realidad un poquito masculina. Yo quisiera preguntarle si nos podría decir en su concepto qué mujeres en la actualidad son ejemplo de esta razón vital femenina, ¿no? Porque puede ser que haya mujeres que se acercan a la filosofía de la realidad, pero todavía con una mirada no según la plena razón vital femenina, ¿no? Todavía como con esquemas, todavía con vigencias, digamos, un poquito masculinas o arcaicas, ¿no? Me imagino yo que hay muchas mujeres en la actualidad que pueden ser ejemplo de esta razón vital femenina, aunque no hayan estudiado Marías, aunque no hayan estudiado Ortega, aunque nunca hayan leído nada de ellos, pero que en su ejercicio, pues, son un modelo aparte pues de Dolores Franco, de acercamiento a la realidad desde su propia realidad femenina, ¿no? Cuando ellos estudiaban en la facultad, probablemente escucharon también a sus maestros, no solo a Ortega y Gasset, hablar sobre este tema. Por ejemplo, otro de los profesores que ellos tuvieron, que era García Morente, no solamente daba clases en la facultad, sino que también era conferenciante, además de traductor y otra serie de cosas. Y él tiene una conferencia sobre esta cuestión, ¿no? De hasta qué punto la mujer del siglo XX ya no se sentía satisfecha viviendo como había vivido la mujer en el pasado, sino que necesitaba tener experiencias nuevas, experiencias intelectuales nuevas, descubrir las cosas por sí mismas, viajar. Y esto a él, a García Morente, le parecía algo enormemente innovador, le parecía muy importante que la mujer hiciera estas experiencias, porque en cierta manera, digamos, estaba creciendo como persona, ya no solo como mujer, sino como persona. Su humanidad estaba experimentando unos cambios que también iban a afectar al varón. Entonces, probablemente en sus clases él también reflejaba estas ideas de hasta qué punto él consideraba importante que sus alumnas se interesaran directamente por la filosofía, por leer a los grandes escritores como efectivamente se hacía en esa facultad, ¿no? Cuando uno ve el plan de estudios que tenían y las lecturas que hacían, se queda un poco asombrado porque leían a Descartes directamente en francés, leían a Aristóteles directamente en griego, se atrevían con las confesiones de Agustín directamente en latín. Entonces, realmente tenían una calidad extraordinaria y a García Morente le parecía absolutamente extraordinario que las mujeres del siglo XX, sus propias alumnas, hicieran esta experiencia directamente, ¿no? Entonces, en el caso de Dolores Franco, pues efectivamente se vio eso, cómo su humanidad se vio, digamos, enriquecida. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la vida que había llevado su madre, que efectivamente era muy valiosa porque pues, fue una madre de una familia numerosa, y la suya, nosotros podemos ver que efectivamente es que su humanidad femenina realmente se ha incrementado. No era una mujer que, digamos, hubiera podido aceptar que un varón no sé, la tratase con irritación o con despego, sino que era una mujer a la cual el varón se tenía que, digamos, adecuar con una finura, con una sensibilidad especial. Y esto es un crecimiento de humanidad, no es simplemente su propia calidad humana, sino que es un crecimiento al que le ayudó la filosofía, además de la literatura. Entonces, sí, cuando Marías plantea esta idea de que la propia humanidad se vería enriquecida con esto, pues su idea sería esa, que las mujeres no se dediquen simplemente a imitar al varón, sino que se dediquen, intenten
ser ellas mismas, intenten actuar desde su propia razón vital, porque, digamos, rehuir al hombre no lleva muy lejos y imitarle tampoco, porque para eso ya están los varones. Lo valioso es efectivamente que las mujeres se atrevan a vivir directamente como mujeres, sin querer imitar al varón. Un problema del feminismo de hoy día, del feminismo radical sobre todo, es ese, que en el fondo, por una parte quieren rehuir al varón porque le consideran el, no sé, el causante de todos los problemas de la mujer en el pasado, pero en ese querer rehuir del varón, como no se puede, porque la cultura entera está construida desde la masculinidad y desde la feminidad, en el fondo recaen en imitar al varón, sobre todo en los comportamientos sexuales, ¿no? Este es el gran problema del feminismo radical, que en el fondo lo que hacen es una imitación del varón, sobre todo en eso, en el individualismo, en quizá el egoísmo en ciertas pautas de comportamiento. Y en el fondo lo que está pidiendo Julián Marías es que se atrevan las mujeres a ser mujeres de verdad, porque así es como no solamente se van a encontrar a sí mismas, van a encontrar su lugar en la sociedad, sino que además el varón también va a ver enriquecida su vida, va, digamos, a darse cuenta de que quizá ciertas pautas suyas no tienen todas las cotas morales que podrían. Las que alcanzan las mujeres o las que podrían alcanzar las mujeres son quizá un poco más exigentes, pero ¿por qué el hombre no puede llegar a ellas? Esto es un poco lo que pide Julián Marías, ¿no? Que las mujeres se atrevan realmente a aspirar a ser mujeres en todo, en su inteligencia, pero también en su psicología, y que en cierta manera exijan al hombre a que sea un poco mejor. Estamos en una cultura que a veces intenta anular esta diferencia sexual que se pretende como un valor, una cierta neutralidad. ¿Cómo lograr lo que acaba de decir, ¿no? ¿Cómo potenciar, digamos, esa feminidad, esa razón vital femenina, ¿no? ¿Cómo animar a las mujeres a encontrarse, digamos, con su feminidad y explorar esa manera de acercarse a la realidad que es propia de ella, ¿no? Cuando se exalta, digamos, casi que esa neutralidad y se anulan a veces estas diferencias sexuales, ¿no? Sí, sí, efectivamente parecería que una de las intenciones de la ideología de género es anular al varón como varón, haciéndole cada vez más femenino, pidiéndole que sea cada vez más sensible, cada vez más, digamos, emotivo, y por el contrario, en la mujer anular todo eso y pedirle que sea cada vez más agresiva, cada vez más empoderada, como se dice ahora, aunque es una palabra que a mí sinceramente no me convence mucho, porque yo creo que la clave de las personas no es el poder, la clave de las personas es otra, bastante más compleja. Y sí, la ideología de género es un poco peculiar por esto, porque en el fondo parece como que no le gusta cómo es la realidad, sino que quiere, digamos, anularla y que se convierta en otra cosa completamente distinta, ¿no? Yo creo que de la obra de Julián Marías podemos deducir varias maneras de, digamos, revertir esto, de hacer que las mujeres se sientan realmente orgullosas de serlo, sin necesidad de tener que rehuir al varón ni tampoco de imitarle, y los varones lo mismo. Y es, bueno, en primer lugar, yo diría conocer directamente la historia de la filosofía, es decir, cuando una mujer, como yo, por ejemplo, que me dedico a la filosofía, pues evidentemente, si una lee directamente a Kant o si una lee directamente a Descartes o a Aristóteles o a Platón o a Ortega y Gasset, una se encuentra con la inteligencia masculina directamente. ¿Quiere eso decir que anule la mía? Pues evidentemente no. Quiere decir que cuando yo leo a Kant, leo a Ortega y Gasset o leo a Platón, mi propia humanidad se enriquece, porque lo que ellos han pensado como varones, digamos, es un enriquecimiento para la humanidad entera, no solamente para los hombres varones. Entonces, yo creo que esto es importante. Si las mujeres quieren realmente crecer como mujeres, yo sé que es un consejo un poco extraño, pero lean a filósofos, porque ahí van a ver las grandes ideas de toda la humanidad, que también son, digamos, una aportación para las mujeres. Y por otra parte, una mucho más concreta, Marías no solamente habló de la razón vital masculina y de la razón vital femenina, sino que retomó un tema bastante clásico de la ética, que es el tema de la amistad. Es un tema que aparece pues ya en la Ética Nicómaco, que él tradujo en una traducción buenísima, que aún podemos utilizar hoy día, ¿no? Y entonces él retoma este tema de la amistad en el sentido de que la mejor amistad no es la que se produce entre varones, como muestra Aristóteles en su Ética Nicómaco, sino que la mejor amistad desde su punto de vista es la que se produce entre hombres y mujeres. Es un tema delicado hoy día, porque hoy día cuando se escucha amistad, pues no sé, la sociedad
tiende a que nos confundamos y la mezclemos con otras cosas completamente distintas, pero no, cuando él habla de amistad en su obra está hablando de amistad, es decir, de la que uno tiene con un compañero de clase o con una compañera de clase o con un compañero de trabajo, que es solo amistad, es un vector, lo que él llama un vector, que no tiene por qué confundirse con el vector amoroso. Entonces, ¿cómo uno puede realmente crecer en su masculinidad o en su feminidad? Pues también desde este punto de vista, desde el punto de vista de la amistad. Él tiene unas páginas absolutamente extraordinarias sobre este tema, ¿no? Cómo la amistad realmente nos ayuda, porque hace que los dos que entran en juego en esa amistad potencien su propia instalación sexuada, ¿no? Y a su vez estén proyectados hacia la otra. Y luego, efectivamente, él también tiene unos escritos bastante notables sobre el tema del enamoramiento. Él dice que no es un sentimiento, sino que es una instalación, lo que él llama una instalación, estar instalado en, pero a su vez proyectado. Entonces, pues efectivamente su manera de comprender filosóficamente este fenómeno humano es bastante notable también, ¿no? Creo que aporta bastante a lo que la filosofía había dicho anteriormente sobre eso. Y efectivamente, cuando nos encontramos este tema, por ejemplo, en Platón, lo que nos damos cuenta es que no tiene mucha claridad sobre la cuestión. Y en cambio, cuando nos lo encontramos en Marías, nos encontramos las categorías antropológicas suficientes como para entender qué es lo que pasa cuando una persona se enamora, ¿no? Creo que es valioso lo que nos podemos encontrar en la antropología metafísica de Marías, porque efectivamente lo plantea esto como una posibilidad antropológica. No es simplemente un sentimiento que va y pasa, sino que es una posibilidad antropológica en la que el ser humano se puede instalar, en la que puede vivir instalado. Bueno, María se echa de menos que la reflexión, las mujeres reflexionen un poquito sobre el varón. Entonces, él, digamos, es pionero un poquito a la hora de pensar la mujer, ¿no? Entonces tiene la mujer en el siglo XX, la mujer y su sombra, ¿verdad? Y pues reflexiona sobre la mujer, pues enamorado de la mujer en general, pero sobre todo de su esposa Dolores Franco. Pero creo que echa de menos que las mujeres reflexionen sobre el varón, ¿no? Porque considera que hay algo específico en la manera como cada sexo se proyecta al otro y por lo tanto también el varón para comprenderse a sí mismo necesita como esa mirada de la mujer, ¿no? Hay mujeres que estén en este momento haciendo ese acercamiento desde la razón vital femenina del varón. Nos hace falta la otra tesis, doctora Nieves, quiere decir, usted tiene la tesis sobre la persona femenina. ¿Hay alguien, qué filósofas están estudiando la persona masculina? Es una muy buena pregunta. Efectivamente es una reflexión que falta hoy día, sobre todo porque la sociedad nos influye mucho, ¿no? En esta idea esta idea un poco errada de que el varón en el fondo es el enemigo a batir, el varón en el fondo es el culpable del heteropatriarcado, un palabra un poco etéreo que tampoco en el fondo significa mucho, y en cierta manera presentando al hombre varón como si fuera una especie de monstruo, ¿no? Todas estas deformaciones yo creo que se solucionan leyendo filosofía de verdad, practicando, digamos, ejerciendo el pensamiento serio, el pensamiento riguroso. Y efectivamente creo que es una reflexión que quizá hoy día nos hace falta, ¿no? Dejar un poco al margen todas esas interpretaciones un poco erradas y dedicarse a pensar la realidad en serio. ¿Qué realmente nos aporta a las mujeres el varón? Yo recientemente me he leído un libro, no es directamente sobre esta cuestión que me está preguntando, pero creo que indirectamente sí que se refleja esta cuestión. Es un libro de Alicia Rubio que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Es una reflexión sobre hasta qué punto nos afecta a todos la ideología de género. Y en este libro ella va explicando, pues, no sé, cómo son los procedimientos que utiliza la ideología de género para imponerse en la sociedad. Pero en el fondo sí que hace una reflexión sobre el ser masculino, ¿no? Ella dice que uno de los obstáculos más grandes que se encuentra en la ideología de género es que el hombre es un poco duro de pelar. O sea, que al hombre que reflexiona no le convence mucho la idea de que él tiene que dejar de ser varón y convertirse en algo así en un oso de peluche, ¿no? En un ser sensiblero, en un ser, bueno, sí, empático, pero no sé, hasta el punto de olvidarse de quién es él. No le convence mucho esta idea. Entonces, en la reflexión y en la descripción que ella hace, sí que se refleja un poco esta idea, ¿no? ¿Hasta qué punto es valioso el varón como varón? ¿Hasta qué punto su enfrentarse a la estructura de la realidad es una derivación de qué es lo que ha pasado con nosotros a lo largo de toda la evolución, ¿no? ¿Por qué el hombre ha tenido que ser un poco agresivo?
¿Por qué el hombre tiene que ser competitivo? Pues porque ha tenido que luchar con un entorno que no era nada amigable. Y esto, digamos, explica su aparente defensa de su propia realidad y la de los suyos. Entonces creo que hace una descripción bastante notable, ¿no?, de qué significa ser varón. La hace de una manera un poco indirecta, pero desde luego es una descripción bastante notable, más que nada porque ella proviene del ámbito de la filología, pero ella fue durante mucho tiempo profesora de educación física en secundaria. Entonces, digamos como que su observación del hombre varón ha sido sobre todo en ese contexto, en el deportivo. Habrá que leer Alicia Rubio. Yo tenía, digamos, la noticia del libro, pero la verdad no lo he leído, pero ya quedo con la tarea de buscarlo. Doctora Nieves, última pregunta, porque inicialmente esta entrevista iba a ser más corta, pero siempre es un gusto escucharle y escuchando su saber, me quedo con la idea de que nos podría hablar durante horas sobre horas y horas de Julián Marías, de Dolores Franco, por todo el tiempo que usted los ha estudiado y el cariño con el que se acerca a ellos. Pero bueno, usted decía ahorita que las mujeres se enriquecen leyendo a Kant y a Platón y a los varones que han hecho la historia de la filosofía. Pero bueno, ¿cuáles son las filósofas que los varones debemos leer para también enriquecernos con sus aportes? Sé que históricamente, digamos, no ha habido tantas mujeres, ¿cierto? Digamos que la participación de las mujeres es relativamente reciente en la filosofía, sí, salvo algunas excepciones. Pero, ¿qué aportaría a la filosofía, sobre todo a los varones que se dedican a la filosofía, leer filósofas? ¿Qué filósofas nos recomienda? Bueno, en primer lugar, yo querría decir que no solamente es cuestión de leer filósofas, es decir, de personas que profesionalmente se dedican al pensamiento. Marías, por ejemplo, decía que cuando él leía a escritoras, tipo Agatha Christie, porque escribía novela policíaca, cuando un varón lee aquello, en el fondo sí que está entendiendo un poco cómo funciona la mente femenina, qué tipos de, qué detalles de la realidad le llaman la atención. Entonces, yo diría que no solamente hay que leer filósofas, sino que, bueno, también quizá hay que leer a escritoras o quizá hay que acercarse a la obra poética o quizá también hay que acercarse a la obra artística, ¿no? Pero bueno, de hecho, ya que estamos con filósofas, creo que es una aportación bastante interesante la que han hecho ciertas filósofas contemporáneas, como por ejemplo Hannah Arendt, cuando, bueno, pues ha escrito libros bastante notables, ¿no? No solamente sobre el totalitarismo, sino, pues, por ejemplo, sobre la banalidad del mal o sobre la democracia también. Sí, sí, efectivamente ya, digamos, como que tiene una tradición filosófica detrás, porque ya se educa en un ambiente en el que la filosofía es valorada, con lo cual, digamos, lo que ella produce está a la altura de lo que había recibido. Pero tenemos también, por ejemplo, a Edith Stein. Tenemos también a Simone Weil, tenemos, por ejemplo, también en el ámbito más español a María Zambrano, que tiene una producción larguísima. Creo que todavía incluso no tenemos todo publicado de lo que ella fue produciendo. Entonces, sí, creo que es valioso también para el varón acercarse a las mujeres que se han dedicado al pensamiento, ¿no? Doctora Nieves, muchísimas gracias por este espacio. Seguro que no solamente va a ser un enriquecimiento personal, sino para todas las personas que vean o escuchen esta entrevista. Y bueno, yo me quedo como entusiasmado con la idea de hacer otro programa y para eso tendré que seguir leyendo lo que ha escrito sobre Dolores Franco, sobre lo que ha escrito sobre Julián Marías, pues para que las preguntas puedan acercarse un poquito a, a la realidad, ¿no? Entonces, doctora Nieves, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad. Muy bien, muchas gracias y seguiré a disposición para futuras entrevistas.